Quiero resaltar que no hablo a nivel personal, hablo a nombre de un equipo de trabajo que es el Centro de Pensamiento Fiscal de la Universidad Nacional y que nuestro propósito es ser parte de una academia democrática seria que acompañe todo este gran movimiento que empezó en Colombia el 21 de noviembre y que acompañe en general el movimiento popular. Creemos que colaborar en la investigación y en los temas claves que le permiten a la población encontrar salidas, como lo hacen mis compañeros de mesa, es muy importante hoy en la actual encrucijada en que vive el país. Yo voy a tocar por tiempo los ejes centrales de la discusión que planteamos a propósito de este tema tributario. Primero, ¿cuál es la justificación para estar bajando los impuestos a las grandes empresas en Colombia y en general a la gran inversión? Que supuestamente la gran inversión garantiza desarrollo, garantiza trabajo, y como garantiza desarrollo y trabajo, debe dársele el carácter jurídico de utilidad pública y en el caso que nos interesa, rebajarle los impuestos. Nosotros llevamos desde el año 2000 hasta hoy reforma tributaria cada año y medio y bajo ese sesgo más o menos. Y lo que ha ocurrido es que ha empobrecido más a la población y ha generado una concentración mayor de la riqueza. Debo decir que Colombia es el segundo país de la región en concentración de la riqueza, eso en economía se llama el indicador Gini, el segundo país en concentración de la riqueza después de Haití. Hay datos que son francamente espeluznantes. Por decir algo, el 1%, y quiero decir aquí que todo lo que voy a utilizar son datos oficiales, esto es de la misión Ocampo de materia de agricultura, el 1% de la población del campo, que son más o menos 2.500 familias, concentran el 60% de la tierra hábil para producir, mientras que 2,5 millones de familias campesinas viven en el espacio restantes. Hay cosas como, por ejemplo, la ganadería, las vacas ocupan mucho más espacio que muchas familias campesinas. Esto es demostrable en estadísticas, pues que nos demoraríamos muchísimo, pero es constatable para ser parte de la discusión que nos interesa. Y el otro que es también un elemento clave en la denuncia de la concentración de la riqueza, 7 bancos en Colombia o 7 grupos financieros controlan el 80% de los activos. Es parte también de un proceso de gran concentración de la riqueza en el país. Y lo que hace la política tributaria es seguir profundizando eso. Pero voy a los argumentos oficiales. El primer argumento ya les dije, la inversión garantiza desarrollo. Entonces usted contabiliza. Yo quisiera que aquí la bancada que debió asistir nos presente un estudio técnico, una justificación que diga, porque el mismo argumento lo utilizan para salarios. La reforma de la 789, que fue la ley esta terrible del año 2003, que acabó el salario triple dominical, que alargó la jornada nocturna hasta las 10 de la noche, bueno, todo lo que sabemos, no me alargo por tiempo, pero que terminó recortando prácticamente todos los derechos laborales. Se hizo bajo el argumento de que reduciendo los salarios, el mismo que ahora aducen para el salario por horas, que reduciendo los salarios se iba a formalizar lo informal. Hoy tenemos más informalidad que el año 2003. Más aún, en la exposición de motivos quedó de que el procurador en un determinado tiempo después de la ley tenía que exigir una audiencia pública a los parlamentarios para demostrar que efectivamente se había formalizado lo informal. Nunca se hizo, sigue aumentándose la informalidad. En una de las reformas tributarias de Santos, se acabó con la parafiscalidad del SENA y con la parafiscalidad del ICF bajo el mismo argumento, sigue más creciente la informalidad. Los datos de la propia encuesta de hogares del DANE muestran que hay más o menos 4.300.000 familias en Colombia por debajo de la línea de pobreza, por debajo del salario mínimo. Si usted multiplica eso por 3, estamos hablando de 12 millones y pico de personas que están en esa situación y siguen con la misma política. Tercer argumento que debe denunciarse: cuando usted contabiliza en una economía abierta la inversión, usted tiene que contar no solo lo que entra, sino lo que sale.
Es algo así como si usted tiene una tienda, que es que creo que también los ejercicios pedagógicos hay que hacerlos porque este cuento pues de la tecnocracia, de ponernos planos cartesianos, también utilizamos los planos, están ahí, pero tratamos de explicarlos de manera distinta, de que ellos son los únicos que saben y que aquí hay un eruditismo, que solo los tecnócratas de planeación y del gobierno son los únicos que pueden explicar los fenómenos y cosas. Eso es parte de la dominación ideológica. Uno de los elementos que tenemos que discutir hasta el cansancio es que los temas económicos son de la cotidianidad y no de la tecnocracia del Banco de la República o el ministro de Hacienda de turno. Bien, entonces, es como si usted tiene una tienda. Entonces usted tiene dos formas de contabilizarla. Uno, ¿cuánto produce año en venta de papas, venta de chicle, cuánto produce usted de pan en un horno y lo vende? Eso es Producto Interno Bruto, o sea, lo que usted produce ahí. Pero usted tiene que hacer otra contabilidad. Si alguien le prestó, usted tiene que pagar, ¿no es cierto? O si alguien invirtió y le dijo, yo le presto una plata para que usted haga un mostrador y tal, usted tiene que contar esa plata. Entonces, de la caja que usted gana al año, usted tiene que decir, al inversionista que me dio esta plata le tengo que pagar tanto, y al otro que me prestó crédito también le tengo que pagar. En una economía abierta, usted tiene que contabilizar lo de adentro, pero tiene que contabilizar cuánto está pagando afuera. Eso se llama remesa de utilidades y dividendos. Eso, en una contabilidad nacional que se llama balanza de pagos, se llama pago por renta de factores. Ese es el cuadro que está ahí. La línea de abajo muestra que cada vez estamos en déficit. Como el país lo desindustrializaron, como el país lo desagrarizaron, pues cada vez exportamos menos. Y entonces, ¿cómo lo compensamos? Atrayendo capital. Por consiguiente, si tú sumas lo que entró por inversión extranjera, tanto de bancos como inversión extractiva, más o menos en el año 2018, eso es, entraron aproximadamente 8.300 millones de dólares. Las estadísticas oficiales dicen, excelente, somos unos duros, 8.000 y pico, tal. Lo que no cuentan, la parte escondida, es que salieron 11.500 millones de dólares. Es decir, salieron 3.000 millones de dólares más que lo que entraron. Es decir, que el país se está empobreciendo. El discurso del crecimiento de la inversión y de la ampliación del Producto Interno Bruto, descontando mentirosamente, lo que sale es una trampa estadística para tratar de que la población no se dé cuenta de que efectivamente estamos perdiendo en el balance global. Primer punto. Segundo, que es que la inversión, el otro cuadro por favor, que es que la inversión iba a aumentar, las bajas de tributación iban a aumentar la inversión de capital y la inversión de empresas. Ahí está en el otro cuadro, a noviembre del año pasado, la inversión manufacturera cayó. Es decir, que no se cumplió con uno de los ítems de la ley de financiamiento, que era que había que le bajaron el IVA a los bienes de capital, y ¿sabe cuánto costó esa exención? 6.5 billones de pesos. La sola exención de IVA de capital. Porque aquí quiero decir, para arrancar propiamente lo de la ley, eran 3 exenciones. IVA a los bienes de capital, que obviamente le favorece a los grandes capitales, no al señor de la tienda o el que tiene un costurero o el que tiene un taller, pues el que va a tener dólares para tener inversión de ese tamaño. Bien, IVA, descuento de IVA a bienes de capital. 2, reducción de renta del 33 al 30, ya voy a mostrar en estadística lo que eso significa. Y 3, acabar con la renta presuntiva, que es también eliminar un tipo de control que puede tener el Estado sobre inversiones, porque un ganadero puede decir, yo me gano 10, ¿quién le dice que no? En cambio, si hay una presuntiva y dice, el ganado cuesta tanto, usted más o menos está ganando al año, da un indicador de lo que puede ganar. Eso lo acabaron en la ley de financiamiento. Bien, esas 3 exenciones valían 9.5 billones de pesos, mientras que lo que se recogía era solo 6.5 billones de pesos. Es absolutamente injustificado. No quiero adjetivizar más. Perverso, por decirlo de una manera. Indigno, por decirlo de otra manera. Y sería muy importante preguntarle a la bancada que no hace presencia aquí, o a la bancada que votó en general este tipo de ley, ¿cómo es posible que en un país de semejante concentración de la riqueza usted haga una reforma tributaria donde las exenciones al gran capital son mayores que lo que se va a recoger por impuestos? Por eso es que uno de los cuadros que está ahí, no voy a molestar más con la presentación, pero uno de los cuadros que está ahí muestra algo que es complicadísimo en Colombia. Es de los pocos países en el mundo
donde después de una tributaria hay más concentración de la riqueza que antes de una reforma tributaria. Sería bueno explicarles, decir que los parlamentarios nos dijeran sobre qué bases teóricas se fundamentan ellos, sobre qué teoría económica, ideológica, política y social se fundamentan para decir que es válido hacer una tributación donde las exenciones son mayores que lo que se va a recoger por tributación. Pero les digo más, adiciono lo siguiente, ¿sabe cuántas son las exenciones a la renta más o menos calculadas por año en Colombia? Más o menos 15 billones de pesos. Si nosotros tributáramos sin exenciones, que es un principio general del derecho, pues no solo del derecho, de lo justo, del justnaturalismo, de los padres de la iglesia, de Aristóteles, el que tiene más tributa más, punto. Si nosotros aplicáramos ese axioma que es de la humanidad de siglos, ¿no? 15 billones, más los que le dieron en exenciones, que son otras 10, sin contabilizar la de este año, estamos hablando de un monto enorme de exenciones, estamos hablando de 24 billones de exenciones de renta. Con eso, si pagaran sin exenciones, nos ahorraríamos por lo menos 8 reformas tributarias, 7, 8 reformas tributarias. Es decir, es parte de la discusión. Tenemos que decir en el gran movimiento que se destapó ahora, que no es posible que usted mantenga una tributación cada vez menos redistributiva, cada vez más concentradora del ingreso, cada vez más en favor de los ricos y los super ricos. Hay un debate central a propósito de lo que venimos anotando. Entonces, exenciones mayores que tributación y lleva a una discusión sobre el conjunto de las exenciones. Y ese cuadro que está ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí muestra la concentración de patrimonio de las empresas, tomado tanto en patrimonio bruto como en patrimonio líquido. Patrimonio bruto es antes de pasivos y patrimonio líquido es después de pasivos. Usted lo puede tomar por cualquiera de los dos lados y sabe lo que grafica es, usted divide las empresas por deciles. Deciles, para que no nos compliquemos, son cajones donde están de los que tienen menos capital hasta los que tienen más capital. Se hace también con la población, desde los más pobres hasta los más ricos. El decil más alto de las empresas, o sea, donde están las grandes petroleras, las grandes inversiones transnacionales, los grandes bancos, porque el peso de los bancos es enorme en la concentración de la riqueza en Colombia, tiene el 87% del patrimonio. Eso es un nivel de concentración empresarial brutal, donde tiene que ver mucho, ya les dije, el sector financiero, los bancos. Y ellos tributan con una tarifa plana, igual que el señor que tiene solamente 10 millones de capital o 15 millones de capital. Una de las reivindicaciones de una propuesta tributaria democrática sería tarifas desiguales de acuerdo al patrimonio desigual de las empresas. Aquí hay un tema muy importante que nos enseñó el feminismo y que nos enseñan los grandes movimientos civiles de Estados Unidos de finales de mediados del siglo XX, y es, en una sociedad desigual, usted tiene que establecer políticas desiguales. Es lo que las compañeras han ganado y el feminismo ha ganado a propósito de ley de cuotas, a propósito del reconocimiento desigual, a propósito de cuestionar una legislación o tratados internacionales que hablaban de igualdad formal cuando no existe igualdad real. Igual para los afros, igual en general para el conjunto de las minorías. Usted tiene que establecer una política en lo tributario que recoja ese criterio, y ese criterio es, usted no puede poner a tributar igual al señor de un taller de mecánica, al señor que hace tornos de mecánicos, o al señor de panadería y demás, a la pequeña y mediana empresa, que entre otras cosas les digo de paso, es el grueso del empleo en Colombia. El grueso del empleo en Colombia está ahí, en la pequeña y la mediana industria, por una razón elemental, que esconde también el discurso neoliberal, y es que usted entre más inversión tiene más tecnología, y entre más tecnología más desplaza trabajo. Por eso si usted ve la pirámide de las inversiones, es invertida a la pirámide de la población ocupada. Es decir, entre más alto sea el nivel de inversión, más bajo es el empleo. El grueso del empleo está en la pequeña y la mediana industria. Y esto nos lleva a otra discusión. Ahora que la ministra está hablando de salario por horas, es muy importante que desde el bloque 21N o en general de los que acompañamos las grandes movilizaciones que se dieron en Colombia en el año pasado y que esperamos a que se sigan dando, le hagamos una propuesta a la pequeña y mediana industria que no acompañe la política de seguir reduciendo salarios, sino que acompañe una política de redistribución democrática de los tributos, que estamos dispuestos a sumarnos a un gran bloque
que permita de alguna manera resolver el tema de la distribución de la riqueza en todos los niveles de la población, que estamos por el universalismo de derechos, no por segmentos de derechos. Igual, ese debate hay que darlo también en el terreno del crédito. El crédito asfixia a la pequeña y la mediana industria. Está sobre el 21 real, mientras que usted tiene hoy en el mundo tasas de interés reales en Europa negativas. Es una infamia que los bancos en Colombia sigan ganando en los niveles en que vienen ganando. Y podríamos articular un debate a propósito de la pequeña y la mediana industria que los saque del debate a propósito de reducir salarios y que los coloque en un debate que nos conviene a todos. Tributación progresiva y crédito barato. Es decir, una disputa contra el gran capital que se ha apropiado de la usura bancaria y se ha apropiado de una tributación profundamente injusta. Quisiéramos preguntarle también a las bancadas que no responden, ¿qué estudio técnico tienen o estudio de factibilidad para tener tarifas planas, tarifas iguales en un país donde la concentración empresarial es tan desigual y donde por ende, pregunten ustedes, lo que significa eso en la muerte de pequeñas y medianas empresas por año es una cantidad, es solo tomar los datos de la Cámara de Comercio y los datos de registro para que ustedes vean lo que se está produciendo en ese sector. Entonces, ahí estamos en otro problema. Ligado a eso, las grandes empresas con las exenciones, o sea, el argumento de ellos es, tenemos 33 de nominal. Cuando usted va a ver cuánto tributan real, usted tiene que tener un indicador. Desarrollamos un indicador y aquí quiero reivindicar a un amigo que se llama Jorge Spitia, que es compañero nuestro en el Centro de Pensamiento, que acaba de sacar un libro, lo sacó desde abajo, que se llama Dinámicas de la Desigualdad en Colombia con Jorge Garay. ¿Y sabe cuál es la ventaja de ese libro? Por eso lo cito, porque también es parte del debate académico, que está tomado sobre los formularios de la DIAN. O sea, aquí no hay debate pues de carreta general, sobre los formularios de la DIAN. ¿Y sabe lo que muestra el estudio? Dejemos la discusión de lo nominal, porque si la nominal es 16, 17, más lo de seguridad social, ahí hay una discusión. No, hay un indicador todavía mucho más claro, lo que se llama tasa efectiva de tributación. ¿Cuál es la tasa efectiva de tributación? La división entre lo que pagan las empresas por declaración de renta dividido por la utilidad. ¿Sabe cuál es la tasa efectiva en Colombia de las grandes empresas? 1.9. ¿Sabe cuál es el promedio internacional de la OCDE, ahora que citan tanto la OCDE, porque hablan de la OCDE para unas cosas y no para otras? ¿Sabe ahora que hablan de la OCDE? ¿Sabe cuál es el promedio? 15.16. Es decir, Colombia es prácticamente un paraíso fiscal. Quisiera saber también los estudios de factibilidad, los estudios técnicos que hacen que mantengamos una de las tasas efectivas de empresas más regresivas a nivel internacional y que justifiquen de dónde sacan los datos para decir que en Colombia todavía las grandes empresas tributan mucho. Es decir, aquí hay un tema bastante complicado de la distribución del ingreso. Ligado a eso, ¿sabe por qué no traje el impuesto, lo de impuesto a patrimonio, que también es de una concentración altísima? El indicador Gini está más o menos sobre 0.5, sobre 0.6, que es altísimo. El indicador Gini quiere decir que entre más te acerques a uno es más desigual, y entre más bajes de uno es más igual la sociedad. Nosotros tenemos el 0.56 en patrimonio personal, es altísimo. Pero ¿sabe por qué no lo traigo? Nosotros tenemos una campaña, porque además del Centro de Pensamiento Fiscal de la Nacional, tenemos una red con la Universidad de los Andes, con la Universidad Javeriana, con la Universidad Externado, se llama Red por Discusión a propósito de todos estos temas tributarios, que plantea un hashtag que se llama Quiero Saber, porque resulta que ha sido imposible, con todo y que hemos presentado tutelas, con todo y que nos hayan ayudado parlamentarios, saber cómo tributan de verdad las personas de más arriba de 5.000 millones de pesos año. Es absolutamente imposible. O sea, generaron un manto de tinieblas que no se puede acceder. Por eso el impuesto al patrimonio, que es tan concentrado como el que les presenté de empresas, no lo presento en estadísticas y lo actualizaremos en la medida en que efectivamente lo podamos conseguir, pero desde ya les digo que es un indicador altísimo también de concentración de la riqueza y que también debemos discutir tarifas diferenciales, porque no es lo mismo el señor que tiene yo no sé cuántos lotes de ganado, yo no sé cuántos millones, que además gana contra dividendos y demás, que cualquier ser humano común y corriente, porque vuelvo a repetir para decirlo a escala, ser común y corriente de este país, pues en los ingresos de este país, porque eso es bastante complicado. Y me devuelvo a la ley de financiamiento en otro tema, que es
o que fue el tema de la llamada normalización de activos. ¿Qué fue la normalización de activos? Usted evadía impuestos, usted tenía un yate en Miami, usted tenía un Mercedes-Benz en Panamá, usted tenía una cantidad de dinero afuera. Entonces le dijo el gobierno, tráigalo, formalícelo, y le pagó y le costó o le dio una tributación del 7%. O sea, 7% a una evasión que según el propio estatuto tributario es delito y que amerita un castigo tributario del 200%. Incluso se llegó a discutir de delitos tributarios con penalidad. Tú que sabes bastante de todos estos temas, ¿ya? Se llegó a discutir eso. Y en aras de traer capital dijeron, traiga todo el capital, o sea, nos hacemos los locos, tráigalo todo, lo que usted no ha declarado durante años, usted evadió y evadió, no importa cuánto evadió, no importa cuántos años, y le cobramos solo el 7%. Lo repitieron ahora para la llamada ley de desarrollo al 14%. ¿Sabe cuánto entró de enero a octubre del año 2019 por concepto de normalización de activos? 14.5 billones de pesos. Para que ustedes tengan un estimativo, lo discutíamos con los compañeros de la rama, a Zonal Judicial le dan 2.5 billones años, 3 años. Es decir, que entraron en evasión, lo que era evasión, aproximadamente 6, 7 años de pago, de 5 años de pago de Zonal Judicial. Pero les pongo otro dato porque soy funcionario docente de universidad pública. Nos dan al año 5 billones de pesos, o sea que estos señores tenían en el extranjero 3 veces el gasto de las universidades públicas en un año. Se puede decir que una tributación es progresiva en esas condiciones. 14.5, el Estado recogió 1.5 sobre esa base, pero es prácticamente el lavado de activos. Es un reconocimiento del Estado de la incapacidad de controlar los grandes capitales y un premio a la evasión que debiera ser discutido en el marco de propuestas alternativas de una tributación democrática. Y adiciono lo siguiente, lo seguimos en la revista Dinero, la que dijo cuánto era más o menos la entrada y por qué se había dado. ¿Sabe cuántas familias entraron eso? 5.200 familias. O sea, 5.200 familias tenían 14 billones de pesos en el exterior. Es complicado, ¿no? Pero los digo más todavía, cuando se dice las fuentes, todas vienen de Panama Papers, que el ministro de Hacienda las debe conocer muy bien, de Panama Papers, de Aruba, es decir, es de paraísos fiscales, que plantea otro debate que es muy importante hoy en la tributación. ¿Cómo vamos a hacer para presionar en las grandes movilizaciones como se viene haciendo en otros países para que derrumbemos los paraísos fiscales, los secretos financieros? Porque no hay derecho que mientras un profesional se gana un contrato a 4 o 5 meses y le clavan salud al 12%, honorarios al 10%, o sea más o menos el 22%, los señores de afuera evaden y cuando quieren entran la plata al 7%. Creo que ahí hay también otro tema de la desigualdad, porque es muy importante hoy a nivel de tributación empezar también a trabajar el asunto de la tributación internacional, de los paraísos fiscales, de la deslocalización de facturas, de la evasión matrifilial. Es decir, ese es otro gran tema tributario sobre el cual tenemos que empezar a trabajar, pero ahora que se habla de corrupción, corrupción es todo lo que significa evadir en paraísos fiscales y demás, y corrupción a mi entender fue la normalización de activos del 7% del periodo anterior. Cuarto tema que quiero tocar, así pues como en carrera de bicicleta, ¿no? Porque esto daría para mucho. Si usted le reduce los impuestos a los ricos, como viene ocurriendo en todas las reformas tributarias, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Aumentar los IVAs. Este es un asunto que hay que explicárselo muchísimo a la población. Nosotros hicimos un ejercicio que se llamó Clase al Parque, nos íbamos a todos los barrios de Bogotá a hablar con la gente. Y una de las primeras cosas que nos decía la gente, porque creo que mucho de la dominación en Colombia tiene que ver con este factor de ignorancia, o sea, de que la gente ha sido condenada a una ignorancia terrible. Pues, ¿para qué hablar de la televisión, de los Yo Me Llamo, de que esos son programas, o sea, una programación hecha para mantener y manipular ignorancia en cantidades? No hay programa importante en televisión de discusión de temas de política y tal, salvo el de María Jimena, que he visto ahí a la amiga Caterine varias veces. Bien, de resto es una programación absolutamente de manipulación del pensamiento, lo que nos lleva obviamente a cómo contrarrestar a eso. Pero más allá de la discusión general, pues, del tema de la ignorancia, la gente nos decía, pero hola,
¿Y yo qué tengo que ver con tributación? O sea, la gente no sabe ni siquiera que el IVA se lo cargan día a día. La gente no sabe que cuando está pagando un tomate está pagando un impuesto. Cuando está comprando ropa está pagando un impuesto. Y más aún que en la medida en que usted le quite el impuesto a los ricos, pues se van a aumentar los impuestos de la gente. Entonces lo negativo no es todo esto que estamos anotando de las exenciones, sino que esa redistribución pasa a ser cargada sobre el conjunto de la población. Y les digo de paso, ahora que se discute tanto el tema de la corrupción, ¿por qué tenemos que pagar corrupción? Uno de los temas de corrupción sería efectivamente volver a recuperar formas que permitan que quienes robaron paguen, pero además formas que permiten que la población no pague todo lo que se hizo por corrupción. ¿Por qué todos los que estamos aquí tenemos que pagar Reficar? Tenemos que pagar Odebrecht, al día nos llega. Y vuelvo y les digo, una persona que se gana un contrato profesional, que ahora ya van a decir pues que es por horas, ¿no? Como dijo la señora saliente del Ministerio del Trabajo, es que un ingeniero solo lo necesitamos 2 horas, es que etcétera, etcétera, no, tiene que pagar, ya lo que les dije, o un señor que gana salario, los que ganamos salarios nos están esperando con retefuente, ¿no? Mientras hay semejante estructura evasiva de lo que se está presentando en el país, más el castigo de IVAs. Y adiciono lo último que quiero tocar, el último tema que quiero tocar. Si adicionalmente usted le está quitando tributación a las grandes empresas y a los grandes patrimonios en general, y se lo está colocando a la población, con todo y eso le va a faltar plata. Dicho en términos técnicos del Estatuto Tributario, el Decreto 111 del 96 y sus normas reglamentarias, dicho de esa manera, significa que usted se tiene que endeudar. Y la deuda es un tema hoy decisivo en el presupuesto público. Les doy este dato. El último presupuesto que aprobamos fue un presupuesto de 267 billones de pesos. ¿Sabe cuánto había de deuda en ese presupuesto? 59.6. Casi que el 27% es deuda. Yo tengo más adelante, si puedes pasar los cuadros más adelante, perdona. Ahí está el monto de deuda y la comparación de, más adelante, por favor. Más adelante. Bien, más abajo, la última, más abajo. Bueno, se me perdió. Bueno, el monto de deuda es de lejos el mayor en el presupuesto público. Bien. Incluso hemos hecho una cosa que se llama técnicamente rollover. Rollover quiere decir que yo compro deuda de corto plazo y la paso a largo plazo. Y teníamos una deuda acumulada para el año entrante, entonces yo la paso a 10 años después y obviamente el acreedor me va a decir, listo, se lo reconozco, pero entonces tiene que aumentar deuda. Es decir, que estamos programando a futuro un aumento cada vez mayor de la deuda. Pero bien, ¿saben cuál es el dilema preocupante de esto? El dilema preocupante es que casi la mitad, o sea, 30 billones es intereses. Es decir, cuando usted paga deuda, una cosa es amortización y otra cosa es intereses. 30 billones es intereses. Y hay todo un esquema de protección a la deuda. Un esquema de protección a la deuda que son más o menos garantías de que la deuda se paga por encima. Para decirle solo un artículo, el artículo constitucional 351 establece que cuando el presidente le presenta al Congreso el monto de deuda no lo puede bajar. Es un mecanismo de protección que exigen las calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas las instituciones internacionales de la globalización. Y luego hay otra ley, que es la ley 819 del 2003, que establece una cosa que se llama superávit primario, donde la deuda se paga primero antes de cualquier otro rubro. Por eso es que estamos degradando el gasto social en derechos económicos y sociales, porque nos dicen no hay plata para los derechos económicos y sociales, pero lo que esconden es que primero hay que pagar deuda. Es decir, que la progresividad de los derechos está atravesada por lo de deuda. Y bien, esa cantidad de pagos de interés, imaginen ustedes, 30 billones de pesos son 6 años de la universidad pública. Solo en intereses, o sea, uno de los mecanismos que hay que plantear como política alternativa es detectar de dónde sale esa deuda. Les pongo solo un dato. Ya le dije lo de corrupción, pero les pongo otro dato. Con la caída de los precios del petróleo, el dólar pasó de 1.800 a 3.000. ¿Sabe cuánto aumentó eso la deuda externa? Reconocido en el documento oficial del asunto, en el marco fiscal de mediano plazo, 40 billones de pesos. Nos costó 4 reformas tributarias en el periodo de Santos. De esa manera aumentó la deuda. Y quiero decirles lo siguiente, desde el punto de vista jurídico incluso,
Es impresentable porque el monto de subida o bajada del dólar depende de los privados, o sea, no es una decisión del Estado. Si el negocio está bueno, entran, y si el negocio está malo, hacen fuga de capitales. O sea, por decisiones privadas, nosotros tenemos que aumentar en el presupuesto 40 billones de pesos. Creo que también eso es indignidad desde el punto de vista de lo que debe ser el ataque a una población. Habría que preguntarle a los parlamentarios qué criterios también tuvieron para ver cómo se maneja efectivamente el asunto de semejante endeudamiento simplemente por vía especulativa del movimiento de capitales de la deuda. Bien. Y ligado a esto, que también es muy importante, ahí están los rubros de deuda. Ligado a esto, en el que sigue, por favor, que es el que más me interesa, en el cuadro que sigue, ¿quiénes son los dueños de la deuda? Porque es que cuando el ministro de Hacienda dice, es que la deuda vale tanto, la gente no repara. Es que la deuda, ¿cuál es el instrumento de la deuda? Una cosa que se llama TES, títulos de emisión secundaria. ¿Quién los compra? Los grandes grupos financieros. En el cuadro, sí, ya. En el cuadro ustedes pueden ver, el señor de la derecha creo que lo conocen, ¿no? Sarmiento Angulo, que tiene el 45% de los fondos de pensiones, tiene el grueso de la deuda. Los fondos de pensiones en Colombia, tienen el 50% de la deuda. Nosotros estamos pensando en una reforma pensional, y la reforma pensional es para dos grupos económicos, para el grupo Sarmiento, que tiene el 45% de los ahorros pensionales de fondos privados, y para el señor, para los del grupo, lo del GEA, los del grupo empresarial antioqueño, que tienen el otro 35%. Estamos pensando en alargar edades y en aumentar semanas de cotización para favorecer dos grupos económicos que además están pidiendo que se acabe Colpensiones, que es lo que queda del régimen de prima media. Pues esos señores son los dueños de la deuda, ¿ya? El 50% de la deuda es de los fondos de pensiones, y los grandes inversionistas de deuda en Colombia son los grandes grupos financieros. No solo es regresiva la tributación, sino que el endeudamiento, que es el factor más importante del presupuesto nacional hoy, desde el punto de vista de su ejecución, depende del capital financiero. Es decir, que el presupuesto en mucho está en manos del capital financiero. Dicho de otra manera, que lo que pagamos en impuestos está en mucho en manos de los bancos y de los grandes grupos financieros. Termino diciendo, porque ya me pasaron el papelito del tiempo, termino diciendo lo siguiente. Creo que una propuesta alternativa, en el marco de lo que se ha abierto como discusión, planteará inevitablemente, uno, el fin de las exenciones. Tiene que ser un tema fuerte, o por lo menos una reducción muy importante de las exenciones. Las exenciones grafican un proceso profundamente reaccionario desde el punto de vista tributario con relación a la concentración del ingreso y a la distribución negativa del ingreso. Dos, establecer tarifas diferenciadas, tanto en empresas como en patrimonio, porque no pueden tributar igual patrimonios desiguales. Creo que ese es otro tema fundamental. Tres, discutir el tema de auditorías de deuda contra corrupción o de deuda en general que haya sido más de especulación que de necesidad del país, y creo que tiene que abrirse el movimiento social con academia a la posibilidad de encontrar las fuentes, a la manera de una auditoría contable, las fuentes contables que produjeron ese tipo de deuda que hoy está asfixiando el presupuesto nacional. Y lo último que quiero decir es, el tema de la presupuestación es decisiva para empujar una propuesta alternativa. Quiero decirle de la siguiente forma. Cuando los indígenas salen a la carretera, ¿qué están pidiendo? Presupuesto. Cuando los estudiantes salen a pedir mejores condiciones en las universidades públicas, ¿qué están pidiendo? Presupuesto. Cuando las madres comunitarias que les negaron por efecto de otra cosa que también tiene que ver con deuda en últimas, que se llama incidente fiscal, ¿qué están pidiendo? Presupuesto. Cuando cualquier actividad, cuando usted quiere mejorar la vida de cualquier persona en el país, de cualquier población, sea vivienda, sea salud y lo demás, ¿qué está pidiendo? Presupuesto. El presupuesto es la clave de la calidad de vida. El presupuesto es la clave de la decisión de la llamada política pública. Podemos establecer una plataforma general de todos los oprimidos, de todo el pueblo, en mejora de la calidad de vida, por mejores condiciones de dignidad, sobre una política de presupuestación alternativa, como aquí he tratado de presentar. Bueno, muchas gracias y espero comentarios.